Hola. Con ustedes están los presentadores del programa Juntos a Solas, Shanna y Andrei. Seguimos estudiando las opiniones de diferentes personas que han leído el libro Alatra, para interesarnos en su experiencia de avance en el camino espiritual y de los obstáculos que enfrentan, y las formas en que los superan. Cada persona es interesante en este sentido a su manera. Es interesante en primer lugar por su perseverancia en el logro de la meta, su deseo de no parecer, sino de ser, no de vivir en ilusiones, sino de vivir de verdad, tal como lo sugiere la conciencia moral. Lo principal es que cada uno de ellos trabaja sobre sí mismo y no se detiene allí. Lo principal es que una persona adquiere experiencia. El entendimiento de este proceso no es en palabras, sino en hechos. Como está escrito en el libro Alatra, al trabajar en los problemas internos, superar los obstáculos del propio principio animal, viviendo para los demás y por el bien de los demás, cada uno forja su propio camino. Todo está en sus manos, sus deseos y aspiraciones no dependen de factores externos. Por alguna razón, la gente vive con la ilusión de que alguien debe venir a liderarlos, a hacerlo todo por ellos. Y solo entonces podrán vivir felices. Todos esperan un líder externo. Pero una persona, como la sociedad en su conjunto, no debe orientarse hacia lo externo. Lo material debe orientarse hacia lo espiritual, lo interno. Del libro, de Anastasia Novich, Alatra. En esta ocasión, hay una parábola interesante sobre la búsqueda del tesoro. Una vez, un sabio pasó por el pueblo y le dijo a la gente que en su plaza principal se escondían innumerables tesoros bajo tierra. Quien los encuentre no solo se enriquecería, sino que nunca volvería a ser el mismo. La gente estaba encantada con la noticia. Hubo largos debates y conversaciones, pero al final los residentes decidieron desenterrar estos tesoros juntos. Se armaron con herramientas y comenzaron a trabajar. Pero pasó el tiempo, el resultado esperado de su trabajo no llegó, y el entusiasmo de los habitantes comenzó a decaer. Los primeros en abandonar las excavaciones fueron aquellos que hablaban mucho, pero resultó que no hicieron nada para encontrar los tesoros, sino que solo intentaron explicarles a otros cómo trabajar. Le siguieron quienes rápidamente se cansaron del trabajo tan duro. Decidieron que estos tesoros no merecían tanto esfuerzo. Otros comenzaron a encontrar fragmentos de azulejos, platos antiguos y monedas antiguas. Ocultaron estos hallazgos, pensando que ese era el verdadero tesoro, y también abandonaron apresuradamente el lugar de trabajo. Otros simplemente disfrutaban de la labor de búsqueda, creyendo que en esa alegría se encontraban los tesoros mencionados por el sabio. Pero el tiempo pasó, y a su alrededor solo había piedras y tierra en abundancia. Su alegría también se desvaneció, y abandonaron la búsqueda, pues eran débiles de espíritu. Con el paso del tiempo, muchos de los que quedaban comenzaron a dudar del éxito de la búsqueda y a creer que habían sido víctimas de delirios y ficciones. Los habitantes comenzaron a abandonar el lugar de la búsqueda del tesoro uno a uno. Y solo aquellos pocos que, decididos a lograr su objetivo, y trabajando con perseverancia, finalmente encontraron su tesoro. Pero tras encontrar el tesoro, nadie más los vio en la aldea. Y aquellos residentes que participaron en la búsqueda del tesoro y no lo encontraron, se obsesionaron con justificarse y dar explicaciones de sus actos hasta el final de sus días. ¿Por qué, entonces, no se quedaron con los demás? Si esta era una oportunidad para mejorar sus miserables vidas. Algunos dedicaron el resto de sus días a vagar en busca del sabio que les reveló este secreto, para descubrir cómo eran esos tesoros, dónde están ahora y cómo pueden obtenerlos.
Así pues, el tesoro reside en la transformación espiritual de una persona, pero para lograrla, es necesario trabajar duro en uno mismo cada día. No todos los que se dejan tentar por la perspectiva del camino llegan a su fin, pues este presupone cambios internos. Los primeros en abandonar el camino son quienes hablan mucho, pero no hacen nada para transformarse. Le siguen quienes buscan victorias fáciles. Entonces, quienes se dejan tentar por las habilidades que se les han revelado para satisfacer su significado en este mundo, también se desvían del camino espiritual. Además, quienes encuentran placer en el proceso mismo de buscar el sentido de la vida, pero no se comprenden a sí mismos, y como resultado, no encuentran nada, se desvían del camino espiritual. Y los que dudan de sí mismos, del sabio que les ha revelado la verdad espiritual y de la verdad misma. Todas estas personas interpretan el camino espiritual de tal manera que les resulte beneficiosa en este mundo material. Y solo quien va con pureza y sinceridad de intenciones hasta el final, aplicando persistencia en su trabajo espiritual, transformándose cada día, solo él encuentra sus tesoros espirituales en la vida que les permiten ir al otro mundo. El significado de esta parábola es que a menudo, siguiendo el camino espiritual, las personas buscan el éxito personal en este mundo temporal en lugar de sus tesoros espirituales que les abren el camino a la eternidad. Hay muchas preguntas, porque las manifestaciones del animal son diferentes en diferentes ámbitos. Y cada una de estas manifestaciones me influye de una forma u otra, mis decisiones a cada segundo, mi tipo de actividad, etc. Me gustaría empezar, quizás, con el orgullo en los conflictos. Conflicto, sí. Y lo que el animal quería, lo que quería inicialmente. Es decir, mencionaste correctamente que poder quería, ¿sí? Quería poder sentir ese momento cuando nació. Es decir, incluso expresaste el deseo de, yo ya no quiero esto, sí. Yo no quiero. Es decir, hay un cierto yo en mí que no quiere esto. ¿Y quién es este yo que quiere esto, que intenta asociarse contigo? Y hubo un entendimiento tan claro de que, yo sé que el poder es malo, no lo necesito, pero esta es la emoción. Ni siquiera diré que este es una emoción. Este es un ramo de flores. Resentimiento, orgullo, poder y probablemente el deseo de controlar, eso es todo, y probablemente también emociones que no se pueden describir con palabras. Color emocional, sí. Sí, color emocional. Y resulta que cuando solo prestas atención a este ramo, eso es todo. Él te atrapa. Se apodera y comienza. Empieza a girar en círculos, desde una emoción extrema de algún tipo a otro. Y resulta que pierdes la comprensión de ti misma. Porque, de hecho, cuando te nos apartaste, entonces yo entendí que yo no quería esto. En ese momento, llegó algún entendimiento de que había otro yo. Vamos, podemos tratar de desenrollar esta cuestión, ¿y quién es yo? Lo más probable es que el yo sea un punto que puede estar ubicado tanto en un lado como en el otro. Probablemente sea una personalidad que toma una decisión. Todavía no puedo describir esta forma. Claramente, no es una forma corporal, no es de forma material, pero es algo como un punto que Hace una elección. Por cierto, contigo llegamos a este concepto muy rápido, y generalmente es muy interesante empezar desde el momento en que piensas correctamente. ¿Y por qué surge la situación en la que, sin embargo, te pones del lado del animal, como si él
te impone ciertos pensamientos y los aceptas. ¿Hay algún momento en que lo haces inconscientemente? Sí, este es un momento, donde se pierde el control interno, cuando se pierde el control sensorial. Resulta que cuando soy real, la personalidad está en la sensibilidad, es decir, en el sentimiento de una sensación tan profunda, incluso es imposible describirlo, es decir, estar en uno mismo, pero al mismo tiempo sientes tal dicha interna. Cuando esta sensación se pierde, y resulta que el punto de atención ya no está dentro de uno mismo, ni en esta sensación, la personalidad no la siente, sino que la traslada al exterior, es decir, a lo material. A todo. Es decir, se sumerge en esta materia y ya vive allí, es decir, se pierde esta profunda sensación. Y entonces ocurren estas situaciones, algo así. Generalmente, solo necesitas demostrarle a Dios que eres un ser humano. Pero resulta que un animal sustituye el concepto, e intenta demostrarle a la gente que eres mejor en algo, que sabes algo más, que estás más informado. Y así alimentas tu ansia interior de grandeza. Mira qué grandiosa soy, qué grande soy, qué bien sale todo. Te dije que así es como debe hacerse. Ya ves, lo hiciste, y qué bien te salió. Resulta que incluso en este momento, los pensamientos del animal captan tu atención, te atraen. Digamos que hiciste lo correcto, que hiciste bien, que ocurrió algo, que todo sucedió como dijiste. Y trata de apropiarse de tu pureza, es decir, de tu energía, para que le prestes atención. ¿De qué forma? Resulta que ahí drenas tu energía. Es decir, esta alegría, sí, llega a través del prisma del orgullo. Es decir, ¿por qué te engancha? Vamos, dime, ¿por qué te engancha? ¿Por qué te obliga a participar en esta provocación? Aún así, sabes todo, cómo hacer lo correcto, y quién eres realmente, y qué necesitas. Y que lo que no se necesita es parecer, sino ser, pero ser para ti misma, en primer lugar, ¿sí? Todavía es interesante, el animal dibuja un mundo ilusorio, dibuja ciertas películas. Por ejemplo, hay una situación en la que eres una reina, eres genial, y al mismo tiempo, te sientes genial. Resulta que entiendes que vas vestida de reina. Pero hay tal vacío en tu interior que comprendes lo vacía que estás por dentro. Resulta que esta ilusión creada, cuando se hace realidad, la pérdida de este punto aquí y ahora, se desvanece en pensamientos, dibujas algo para ti, crees en ello, y comienzas a jugar a este juego que el animal construyó. Entonces, resulta que te perdiste, no te sentiste a ti misma, ni siquiera a ti misma, sino que los pensamientos del animal te impusieron su estado, sus quiero y sus deseos, y los asociaste contigo misma, pero ¿por qué exactamente se aferra a ti? Esta es la causa raíz. ¿Por qué te influye? ¿Por qué? Aquí en algún lugar profundo, ¿por qué él engancha? Creo que, en principio, la esencia de todo esto es la pérdida del verdadero sentido, es decir, del sentido de la vida. Hay clara comprensión porque vivo, que lo más importante en mi vida es la salvación del alma, es decir, lo más importante es el amor a Dios, un sentimiento constante de amor por Dios. ¿Y por qué razón este conocimiento se borra, en ciertos momentos desaparece, luego, por ejemplo, durante el día, desaparece, por la noche también, y entonces surge una sensación de angustia? Es decir, sí, te gusta amar a Dios, pero lo olvidaste y no lo recordaste en todo el día. Así eres. Y empieza a tirar de nuevo. Cambiaste a él, y empieza a actuar en círculo.
Es decir, primero hace el bien, luego el mal. Primero, una manía de grandeza, a través de la dulzura, y luego, que en todo esto no recordaste el propósito de tu vida. Y de vuelta, viene un giro desde lo opuesto. Has disfrutado allí, pusiste allí la emoción. Porque, en general, cuando estás aquí y ahora, no tienes ninguna emoción específica, ¿o sí? No. Y resulta que cuando experimentas algo de alegría, es precisamente por la manía de la grandeza, por presumir, por presumir. Genial. Genial, genial. Es decir, ¿y parece que te sientes bien? ¿Sí? ¿Prevalecer sobre alguien? Sí. Tienes algún tipo de superioridad ahí. Y luego pagas por esta superioridad, devorándote a ti misma, autoflagelándote. Es decir, la otra cara de la moneda, y primero te arrastra hacia algo, aparentemente bueno para ti, pero está vacío. Entiendes que está vacío, pero después empiezas a autoflagelarte. ¿Y por qué no puedes alejarte de ello de inmediato? Ni siquiera lo sé. Vaya callejón sin salida. ¿Tal vez arroja alguna duda? Bueno, exactamente, hay alguna duda que te lleve a lo externo, y no a lo interno. Es decir, tal vez no hay un deseo definido, específicamente formado, de dirigirse a Dios, constantemente, precisamente a lo interno. ¿Por qué se pierde este sentimiento? ¿Cómo entra el pensamiento? Primero hay pensamientos, puedes rastrearlos, pero resulta que te diviertes, es decir, las pistas provienen de situaciones externas. Es decir, encuentras tu interés en eso. En cuanto a él, este interés, pon este interés en ti mismo. Quiero decir, ¿por qué lo necesitas? Sabes que te atrasa. Incluso cuando lo bueno, supuestamente, en este momento también es adictivo, puedes rechazarlo. ¿Por qué es interesante? Pregunta interesante. Sí, ¿cómo te cautiva? Para entender exactamente por qué te cautiva, por qué no hay interés en lo bueno. Lo sientes, hablas de ello y hablas de entendimiento, a través del prisma de tu entendimiento, de tu comprensión, y sientes que realmente lo entiendes. Pero, aún así, te atrapa. ¿Por qué? Pero aquí está la pregunta, ¿cómo despertar ese interés en mí misma? Es decir, parece... Vamos a desenrollar. Hay un entendimiento de que esto es necesario, pero no entiendo por qué no está ahí. No sé por qué. ¿Por qué? Bueno, mira, si todo depende de tu elección, si no existe, entonces no lo has elegido, ¿verdad? Significa que en este momento has elegido algo diferente, algo que no necesitas. ¿Y quién lo necesita? El animal. El animal, ¿sí? Resulta que te hace crecer en cualquier emoción. Es decir, para lo bueno, para lo malo, pero son emociones, son temporales. Así que estás poniendo tu atención allí. Aunque puedes mantener tu atención en el campo interior, la fuerza interior y la comprensión de lo que realmente necesitas. Es decir, no perder lo que en general necesitas. ¿Correcto? Es decir, estar en este momento aquí y ahora constantemente. Se puede hacer. Externamente se hará sentir, y tú lo sabes. Cuando tú dejas ir una situación, deja de importarte. Es decir, pierdes este interés en lo externo, sí, y aparece un interés en lo interno. Y cuando te diriges al interior, ¿qué encuentras? Que estás argumentando para ti misma cada vez. Los sentimientos. Es decir, cuando me desprendo de la situación y me adentro, los sentimientos de realidad son reales. Sentimientos de, no sé, felicidad extraterrenal. Es imposible describirlo con palabras. Es una euforia interna, que podría compararse con una especie de fuegos artificiales internos, algo así. Y además calma, calma profunda, comprensión, paz, silencio, es decir, el entendimiento de que esto es verdad, lo que deseas lograr.
¿Hay algo malo en esto? Algo que te repele. Es decir, hay pensamientos que aparecen y te contestan. Ni siquiera el pensamiento de no tomes esta decisión interna, sino algún pensamiento que te engancha y te desvía de este estado. ¿Qué es? Algún tipo de sentimiento de pereza, muy probablemente, es decir, pereza. ¿Por qué esto, lo externo, te impide conservar el tiempo de diálogo de este interior? Probablemente es el punto de atención. Es decir, lo transfieres a lo externo. Algo externo te saca de la situación. Hay que hacer algo que no tiene ninguna relación entre sí, y entonces el diálogo interno se pierde de inmediato. Sí, sí. Este, por cierto, es el primer descubrimiento de hoy, que combina todos los asuntos externos con los internos. Sientes que está contigo constantemente, solo tienes que recurrir a él correctamente. ¿Lo entiendes? Incluso cuentas que nunca desaparece y que siempre está en ti. Llega el análisis, y el miedo también. El miedo aparece. Incluso el animal hoy en día entiende el camino, lo que debe ser el camino, es decir, aproximadamente, que debe desarrollarse cultural, espiritualmente, etc. Existe una comprensión tan clara, y cuando hay una retirada, es decir, dejas de moverte en esa dirección, este animal empieza a devorarse a sí mismo por lo que no has hecho, lo que no llegaste a ver, y así sucesivamente. De nuevo, el pensamiento se fumó. Mira, aquí es interesante. Dijiste, el animal, incluso hoy en día sabe a dónde debe ir. Resulta que no comprendes del todo lo que quiere el animal. Si dices que el animal sabe a dónde ir, simplemente juega con tus intereses, con las situaciones que surgen, y se asocia contigo, e incluso ahora intenta proteger su pensamiento animal. Mira, hasta el animal lo intenta, es decir, sabe dónde ir, pero ¿sabes qué necesita el animal? Bueno, por supuesto, necesita poder, necesita comer, necesita vestirse, ser mejor, ser un líder. Y no se devora a sí mismo, te devora a ti, te devora a ti misma. Este es el punto importante, que entiende a dónde debe ir y se devora a sí mismo. Verás, incluso en estos pensamientos lo asocias, como si hablaras sobre el animal, de algún espacio, animal, pero lo asocias de alguna manera contigo misma. Es decir, seguimos estando bien con ello, cómodas. ¿Te diste cuenta de esto? Yo pensé que mi animal era mi compañero, así que resultó que él entendía a dónde teníamos que ir. Es decir, Resultó que el autoengaño es así. éramos como hermanos. Pero en realidad, De hecho, el animal nunca puede ser un amigo. Es decir, él siempre guía. parece caminar a nuestro lado, pero guía en su propia dirección. Él te distrae, porque necesita vivir de alguna manera, recibir emociones de ti, emociones, y de alguna manera para que no lo rechaces. Así que, hablemos del miedo. Hoy, de alguna manera, llegamos al punto de que existen los miedos. ¿Tienes algún miedo ahora? Bueno, ¿a qué le temes? ¿A qué te aferras y que no quieres contar? Si hay alguna situación que no quieres contar en absoluto. Existen esos momentos. Existen, y esta situación ha surgido 2 o 3 veces durante la conversación, y lo más interesante es que no se trata del tema, sino que son cuestiones personales. Es decir, tengo claro que quiero desarrollarme espiritualmente, seguir el camino espiritual, salvar mi alma.
Pero lo externo me impone ciertas relaciones personales con el sexo opuesto. Resulta que no necesito estas relaciones, pero aún así, tengo el deseo de sumergirme en ellas. Una pregunta interesante: ¿por qué cualquier situación externa e interacción con el mundo exterior te desconecta? Es lo mismo que, como mencionaste en el ejemplo de lavar los platos o limpiar, ¿por qué cambia? Después de todo, puedes hacerlo todo, no hay restricciones para tus acciones, ¿verdad? Si estás en una onda espiritual, te sientes bien. Pero eso no significa que tengas que renunciar a todo. Eso no es privación. Es un estado. Es un estado con el que llegas a hacer algo. Cualquier situación. Cualquier situación. Es malo, es bueno, según los estándares terrenales. Sí, el solo tiene color para el animal, él evalúa cuál es la situación. Pero para ti, la situación es una experiencia. Es decir, es una experiencia, es ese estado, es con lo que llegarás a esta situación. Es decir, resulta ser un conductor de los pensamientos, de los estados en los que te encontrarás en este momento. ¿Verdad? Resulta que alguna situación externa puede sacarte de tu estado. Es decir, se vuelve a crear la ilusión de que algunos irritantes externos pueden servir como motivo como retirada de la espiritualidad, aunque en realidad no son nada en absoluto, no afectan a tu interior. Es decir, si puedes elegir, no hay bueno ni malo. Solo tienes un estado en general. Bueno, si regresas en el aquí y ahora, si captas en ti misma quién soy y qué necesito en esta vida, entonces, ¿qué situaciones externas pueden afectar tu interior? Siempre está contigo, siempre estás contigo misma, tú estás, y solo es una elección, ¿entiendes? Exagera la importancia de la situación externa, aunque no tenga ninguna importancia. Te pinta un problema, te pinta la decisión equivocada, que estás haciendo algo mal, es decir, te siembra dudas. Y se aprovecha de tus debilidades, es decir, tienes miedo de perder, pero no eres tú quien tiene miedo, ¿entiendes? Está jugando. Sobre el miedo a perder el camino espiritual. Por cierto, ha surgido el miedo, una sensación completamente nueva para mí. El miedo a desviarme del camino. De nuevo, simplemente. Del animal. Sí, él es la mente, es el intelecto, él es el animal, que inventa para ti algún tipo de fórmula, para que caigas en una trampa, ¿entiendes? Cada vez, nos inventa algo nuevo. Lo que para mí es valioso, sí, en función de mis valores. Él juega con tus valores, intenta guiar, es astuto. Tienes que entender que todos los pensamientos que surgen, tienes que rastrearlos, comprender de quién proviene. Porque si sientes la pérdida del diálogo interno, entonces este estado se pierde aquí y ahora. Y ya has ido a algún lugar con tus pensamientos, te has metido en alguna situación, la has evaluado, la has convertido en un problema o la has solucionado. Aquí está él, parado en su lugar. Aquí es donde él siempre está, solo se necesita, de nuevo, elegir conscientemente. Realmente interfiere y se manifiesta muy a menudo. Es el deseo de controlar y anteponer su opinión a la de los demás. No escuchar la opinión de otra persona. Incluso hubo momentos en que dije o hice algo, y luego la otra persona expresó su opinión, desde su perspectiva. Entiendo que tiene razón. Pero incluso en esos momentos me aferro a mis propios errores. Es decir, resulta que me da miedo incluso admitirme a mí mismo que me equivoqué, y mucho menos admitirlo ante otra persona. Pasa un tiempo, un poco de comprensión, y puedo hablar sobre esto. Pero es precisamente en esos momentos, en los primeros segundos, cuando sucedió, cuando lo entendí, no siempre, ni mucho menos. Y entiendo cuánto interfiere esto,
cuánto esto destruye relaciones en el ámbito social, laboral o de amistad. Y, por supuesto, esto interfiere enormemente con el mantenimiento de un estado interior estable y positivo. Porque, cuando esta cualidad se activa, persiste durante un tiempo, según he notado. Por ejemplo, si ocurre alguna situación, reaccioné a él estando en ese estado. En realidad hay momentos en que se manifiesta. Lo notas y no quieres actuar así. Y me afectó realmente. No has intentado. Te das cuenta de que esto no es bueno en absoluto. Y es un pisoteo espiritual, si no es al revés. Y en ese estado, incluso si quieres hacer algo bueno, escribe un artículo. Este estado tuyo será investido y funcionará. Puede que ni siquiera lo notes, pero se reflejará y luego sale a caminar. Es decir, en mi caso, las últimas veces me ha pasado que el día que esto se manifiesta, no puedo hacer nada para solucionar esta situación de alguna manera. Incluso si, por ejemplo, me siento a meditar, lo hago un rato, pero luego, al salir, prácticamente vuelvo al mismo estado, deprimido. No has intentado preguntarte por qué. O para entender esta pregunta, ¿por qué no puedes, por ejemplo, cambiar en el momento de la activación del animal, es decir, intentar? Cuando se manifiesta. Sí. Cambiar la situación y no te has dado cuenta de que esta manifestación, cuando ya la sientes, está precedida. Es decir, o algún tipo de sensación interna, algo como, ¿algo va a suceder ahora? Sí, últimamente me ha pasado que caí en esas trampas. Antes de hablar con la persona, es decir, sabía y entendía que la persona podía cometer un error en una situación específica, y cuando iba a la reunión, ya estaba pensando en cómo responderle. Y decidí todo por esa persona, ya había reflexionado sobre toda la situación, y naturalmente, salió. Claro que no tanto. En resumen, resulta que yo mismo lo pensé de forma negativa. Le dije a la persona algo que claramente no debía haber dicho. No es correcto. Y entonces, tras analizarlo, me di cuenta de que, durante 2 horas antes de la reunión, este pensamiento me rondaba la cabeza. Y ni siquiera le presté atención, es decir, no analicé en absoluto en qué onda me encontraba en ese momento. ¿Quiénes eran estos pensamientos en mí? Es decir, ¿a qué pensamientos le prestaba atención? Y tú puedes describirlo. Por cierto, la situación tan buena que acabas de mencionar es muy ilustrativa. Podrías, digamos, analizarla, comprenderla, describir esta situación, lo que está sucediendo. Y sería posible actuar de otra manera para prevenirlo. Porque esta situación que estás diciendo es que la gente vive así en principio. Tal es la ilusión de hecho, es decir, ilusiones. Creo que estoy más interesado en mi estado interno. Cuando pensé en este encuentro, en realidad no quería ayudar a esta persona, sino mostrarle dónde se equivocaba. Es decir, no actuar desde el punto de vista espiritual, con algunas indirectas, sino señalar claramente. Y señalar desde una perspectiva tan agresiva, desde el principio animal. Y el estado interno es tal que parece que lo estás haciendo todo bien, es decir, tienes la sensación de que estás pensando en esta situación. Pero piensas, yo pienso, que es correcto. Incluso cuando pienso, le responderé así, 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 desde una perspectiva. Es decir, ahora que ya entiendo lo que está sucediendo,
ya estaba planeando responder agresivamente. Y en el momento en que lo pensé, ni siquiera se me ocurrió que esto fuera una activación del principio animal. Bien. Vamos a profundizar en esta pregunta. Es decir, en ese momento, ¿dónde estabas? Es decir, incluso si consideramos esta pregunta en relación con el tiempo. En ese intervalo de tiempo, ¿dónde estabas? En el futuro. Es decir, yo, en perspectiva estaba. Estabas en una ilusión, subrayo, en un futuro ilusorio. Es decir, un futuro que ya has empezado a programar. Aunque resulta que, según mi propio juicio, al observarme a mí mismo, se da la situación de que te encuentras en dos estados temporales, en el pasado y en el futuro, pero muy rara vez estás en el presente, es decir, aquí y ahora. Y la conciencia-mente parece derramarse como gelatina, a lo largo de este plano, del pasado al futuro. Tal impresión como el presente no hay en absoluto. Recuerdas situaciones del pasado, o modelas algunas del futuro. Así es como hablas, a quién le responderás, a quién le harás algo allí, y cómo lo harás. Aunque, de hecho, todos sabemos que es importante estar en una situación, en la vida en general, aquí y ahora. Es decir, estar conscientemente en este punto del tiempo. Y esta es una de esas manifestaciones del principio animal que hacen que una persona viva en una ilusión. Y, en primer lugar, más de tu atención, dar fuerza de la atención a esta ilusión. Después de todo, experimentas algunas oleadas emocionales, ¿verdad? Tú ya entiendes lo que te responderán, lo que sentirás al mismo tiempo. Tal vez, entiendas, lo que una persona sentirá al mismo tiempo. O puedes disfrutar, digamos, como pones a la otra persona en su lugar en sentido figurado. O como, digamos, obtuviste una victoria mental, al menos en algún diálogo. 100%. Gente, y esto sucede muy a menudo. Puedo decir de mí mismo que durante mucho tiempo, en principio, yo, hablando realmente, viví en ese modo temporal. En el pasado y en el futuro, pero no en el presente. No en el presente. Es decir, en el presente eran como fragmentos, ¿saben? Eso es. La ilusión en mi mente me tomó mucho más tiempo que la realidad, por así decirlo. Y lo que es más, alimenté esta ilusión y dirigí mi atención, mi energía, como a algo que no existe, prácticamente. Es decir, no hay pasado. Es decir, no solo le das, digamos, energía a tu pasado, que ya no existe y no resolverás nada allí, sino que también le das energía al futuro, que puede que ni siquiera exista. Es decir, un vacío absoluto. En lugar de hacer algo aquí y ahora, en este momento, como dices, hacer loto, quizás alguna buena acción, sentarte, escribir parte del artículo, leer al menos para ti mismo, para darte cuenta de algo. No, la persona se derrama en esto. Sí. De hecho, necesitas comprender que aquí, es decir, en el mundo material, el animal nunca duerme. Es decir, incluso cuando dormimos, sabes que nuestra conciencia-mente está activa las 24 horas del día, no duerme. El animal, de hecho, puede atacar la conciencia-mente de una persona, que es lo que hace, incluso en el sueño. Es decir, lo más importante para él, es atraer tu atención, crearte algún tipo de sueño en el que incluso obtendrá algo más. ¿Por qué digo esto? Digo que aquí necesitas intentar controlarte constantemente. Constantemente. Es decir, no hay un momento de relajación, y como dices, no hay nada. Estos son los momentos en que una persona se relaja o olvida. ¿Dónde está él? El principio animal ataca de inmediato. Golpea de inmediato. ¿Entiendes?
En cuanto pierdes el control, inmediatamente pega. Imaginemos una burbuja como esta. Se comprime. Está presionada por todos lados. Y solo hay un pequeño agujero en alguna parte. Solo un poquito, solo una vez. Inmediatamente, o el aire, o el agua, el ataque comenzó de inmediato. Así también, la conciencia mente de una persona, tan pronto como la mantiene en una aureola, una pelota, por así decirlo, y no deja que nada del exterior penetre, quiero decir malo, entonces podrá rastrear estos ataques, esquivarlos con calma o alejarse de ellos, y si a pesar de todo una persona debilita su defensa en algún momento, lo recibirá inmediatamente. El principio animal es, digamos, un rival inflexible, un oponente. Es decir, no tiene piedad, no tiene ese concepto de piedad. Ya sabes, como en las artes marciales, no golpeo a alguien caído, ni nada por el estilo. Ese principio animal, golpea, remata, estrangula, aplasta, y en general, hasta que, en resumen, no deja rastro. Esta es la realidad. Solo necesitas entender, comprender eso. Y luego solo habrá control, el control solo aumentará un poco más en la mente. Es peculiar que aún en un grupo se manifiesta. Es decir, una cosa es comunicarse individualmente en persona o por internet, por Skype, y otra es manifestarse en un grupo. Entiendo que interfiere, pero, en resumen, se manifiesta de la siguiente manera, un grupo se reúne, sí. Además, puede tratarse de un equipo diferente, no del mismo. Todo parece ir bien, es decir, se discuten algunos puntos interesantes. Participas en todo esto, aportas algunas ideas, algo más. O simplemente estás en silencio. Y entonces llega un momento, por ejemplo, en que alguien dice algo, y otra persona. Y quieres mostrarte mejor, y por ejemplo, dices algo, pero de tal manera que encubres las palabras de la otra persona. Es decir, aquí ya tenemos esa manipulación en el equipo. Y lo que también es interesante es el tono en sí y la forma en que se presenta esta información, porque puede decirse de diferentes maneras. Y luego los amigos prestaron atención a lo que estaba cambiando. Cuando hablo como si fuera yo mismo y cuando hablo como si quisiera imponer mi opinión, enseñar. Es realmente muy diferente. Lo he notado últimamente, cuando ya se ha manifestado. En casos aislados, cuando apenas está empezando a surgir y profundizas en ti mismo, de alguna manera lo entiendes el 90, tal vez incluso más, en el porcentaje de los casos, cuando ya se ha manifestado, ya has dicho algo, y entonces entras en un estado en el que siempre tienes la razón, y tienes miedo. Yo, estando en la onda del principio animal, tengo miedo de admitir esto, de admitir mi error al decir algo a un grupo de personas, estando en la onda del animal. Y empieza a tensarse, incluso porque entiende que quienes están sentados en el círculo lo ven, lo entienden, aunque estén en silencio, pero lo entienden, y empieza a tensarse. Se puede comparar con un perro que sale de su jaula, ladra y vuelve a meterse en ella. Y, de nuevo, me siento y pienso que tengo razón. Nombraste muchos hechos.
Ni siquiera hechos, sino momentos. Ahora veamos quién quiere gobernar, quién quiere tener razón, quién quiere imponerse. Bueno, es la misma cualidad, como dicen. El orgullo, el deseo de gobernar, de dominar, de que se tenga en cuenta la opinión, etc. Está claro que todo esto solo estorba. ¿Y cómo estás? ¿Has intentado hablar con ellos de alguna manera? Estas situaciones son aisladas. En primer lugar, ya lo sé. Porque antes, cuando apareció, y cuando la gente no habló conmigo de eso, se olvida muy rápido. Es decir, una vez que has dicho algo, lo olvidas todo, y todo bien. Y cuando entiendo que existe, eso a menudo se manifiesta y la gente lo ve, entonces ese control ya está activado. Al menos, el deseo de control aparece. Aquí tienes. Las últimas veces que alguien dice algo y quiero dar mi opinión, como si quisiera ponerme por encima. Lo primero que recuerdo son las situaciones que ocurrieron, a que conducen. Y no quiero hacerlo. Pero, repito, este es un caso aislado. Realmente, noté que esta cualidad, de alguna manera, también se adapta a la situación, cambia. Es decir, la situación no se manifiesta de forma individual. Y, de nuevo, el mismo ejemplo de ayer, cuando intenté imponer mi opinión a alguien, pero no con suavidad, para sugerir algo, para corregirlo, sino con mucha dureza. Como en una sola frase, pero no de forma humana. ¿Por qué se manifestó así? Bueno, ¿qué hacer con ello? Bueno, por ahora veo, como para observar mi estado. Es decir, en qué estado le digo algo a alguien o le escribo. Y si el estado no es del todo bueno o nada bueno, o al menos hay una pizca de duda de que estas palabras provengan de lo espiritual, entonces es mejor simplemente guardar silencio. Porque incluso me pasó que, al comprender que lo que quiero decir ahora mismo es del animal, incluso al intentar decir algo más suave, para evitarlo, aún así, aún así morderá a alguna parte de la persona. Es decir, me di cuenta de que es mejor callar hasta mañana. Por lo general, todo pasa hasta el día siguiente y el estado es completamente diferente. Máximo un día o dos. Y luego es mejor resolver esta situación. Porque, también he notado, en tales situaciones, por regla general, surge un estado en el que la persona necesita sugerirle urgente, no sugerir, sino indicarle, porque mañana será demasiado tarde. Esta es la urgencia. ¿Y para quién es esta urgencia? Bueno, está claro que es del animal. Y resulta que ni siquiera tienes tiempo para darte cuenta, lo dijiste, y luego lo pensaste, en lugar de pensarlo y decirlo. Y esta urgencia, resulta que quizás también ayude a captar esta urgencia. Es decir, si necesitas decirle algo a alguien con urgencia, Eso es lo que significa confiar. entonces esto claramente proviene del animal. Claro que hay situaciones en las que Está bien. que necesitas decidir algo, llamar y decidir, sí, pero esto ocurre rara vez. Es decir, básicamente todas las situaciones urgentes resultan del principio animal. Impuesto por el animal, para que, de una vez por todas, golpee. Mientras el control se debilita, inmediatamente, para que tú, estando en la onda de este principio animal, digas algo, y luego ya está, se relaja la situación. Dime, por favor, ¿cuánto tiempo lleva este periodo que tú has notado? Que comenzaste a notar estas situaciones. La cuestión es que, si notas todo esto,
y entiendes que es malo, ¿qué necesitas hacer para reducir estas situaciones a la nada, o para prevenirlas, o para alejarse de alguna manera de ellas? Para que puedas desarrollarte con normalidad y no salpique el animal exteriormente a otras personas. Bueno, en general, lo veo así, esta cualidad, bueno, que yo recuerde, lleva ahí tanto tiempo. Es decir, el momento más interesante. Antes, cuando se manifestaba, sobre todo, antes de leer los libros, se suponía que tenía que ser así. Es así y así es. Y en la infancia, dime, pero en la infancia, ¿qué pasa si puedes recordar lo que sucedió en la infancia? ¿Qué casos de la vida, cómo nació en ti? Desde la infancia, si puedes recordarlo. Uno de esos momentos que recuerdo fue cuando tenía unos 6 años, en el jardín de infantes. Todos aprendían a leer, y yo ya sabía leer. Solo había niños de 5 o 6 años. Un verano, mezclaron dos grupos, y resultó que los de 6 años enseñaron a leer a los de 5. Los profesores lo hicieron a propósito. Tú, Vasya, le enseñarás a leer a Sveta. Y recuerdo que, al evaluarlo ahora, ya era real entonces. Es decir, no lo que enseñé allí de alguna manera, sino este deseo de exaltarme en esta situación. Entonces a los 6 años ya estaba. En el primer impulso. Antes no lo recuerdo. Y ahora realmente estorba. Es decir, ya ha crecido hasta llegar a una etapa adulta, se podría decir, sí. Un largo periodo, como si viviera, Sí, resulta. ya se ha arraigado, se podría decir. Ahora quiero explicarlo punto por punto, de modo que en mi cabeza se posponga o de alguna manera escriba en una hoja qué hacer en tal situación cuando se manifiesta. Primero, esto es realmente lo que veo, eliminar esta urgencia, porque suele aparecer cuando se necesita hacer algo urgente. Luego, cuando programo una situación con antelación, y ya en esta programación, como dije, reviso algún discurso instructivo o instrucciones, etc., es evidente que todo esto debe eliminarse. Entonces, de nuevo el momento de la activación. Es decir, ¿en qué estado me encuentro cuando se activa? Es decir, antes de eso, resultó que primero lo dije y luego lo pensé. Aunque todos conocemos el proverbio de la infancia que dice que se mide 7 veces, se corta una vez. Todos lo saben, pero en la vida, en la práctica, resulta diferente. ¿Por qué? Porque en el momento de la activación, estás en la onda del principio animal. Y, de nuevo, en cualquier situación es realista analizar tu condición. Porque, incluso desde fuera, quizá alguien me pregunte en qué estado me encuentro. Digamos que quiero hacer esto o aquello. Es más fácil verlo desde fuera. Pero desde dentro, pareces estar bien, quieres decir algo. Y luego, cuando lo has dicho, ha pasado el tiempo, entiendes que fue el principio animal. Pero, ¿por qué, justo cuando pensabas decirlo, no lo entendiste? Es decir, es tan astuto, podría decirse, o eres tan estúpido que caes en estas provocaciones. Pero entiendes, de hecho, todo está bien. Lo más importante es que ya empezaste a notarlo. Este es el primer paso para deshacerte de él. Solo necesitas al menos verlo. Digamos que, en la vida, todos, en principio, tenemos nuestra situación. Como muchos patrones animales estándar, que a mí me pasó lo mismo. Cuando quieres decir algo, tienes que decirlo con el corazón, sabiendo que te diriges a alguien, y debes hacerlo con más suavidad. Esto se puede lograr con palabras más suaves, en lugar de palabras más indicativas e instructivas, o dándole a la persona la opción de elegir.
En tu caso, me parece que al menos podrías intentar aplicar todo esto desde el principio. Es decir, conoces la situación, que hay situaciones en las que funciona, y se repiten, ¿verdad? No es que siempre haya situaciones nuevas. Es decir, En principio, sí, normalmente se trata de una conversación individual, por internet o en sí, grupo. así es. En estos momentos, resulta que hay que tener mucho cuidado. Es decir, contener todas estas locuras tanto como sea posible y controlarlas. Pero, aún así, intentemos averiguarlo, porque es importante. De hecho, ¿por qué caes en ello? ¿Por qué está tan arraigado en ti que se te escapa y lo percibes como a posteriori? Es decir, tratemos de entender por qué sucede que algunos fenómenos que pareces notar siguen siendo como un ratón que se desliza. Bueno, por un lado, entiendo que todo lo que ocurre desde el punto de vista animal, lo deseo. La pregunta es, ¿por qué lo deseo? La pregunta es muy interesante, y yo, solo me pregunto. Aún así, planteemos la pregunta de otra manera. ¿Quién, en ti, disfruta de estos procesos? ¿Y por qué? Es decir, el animal provoca la situación, pero ¿quién en ti disfruta del resultado de estas situaciones? Al final, la personalidad definitivamente sufre. Pero no es un hecho que ella esté sufriendo. Me di cuenta que en el momento en que te digo esto, ella, bueno, podríamos decir, es un zar. La personalidad obtiene placer. Es en el momento, en estos segundos. Y luego, cuando te das cuenta de que esto no es posible, y cuando la gente se da la vuelta, resulta No tan bueno. Sí. Entiendo que esto es malo, y esos segundos de reinado se ven afectados después de un día o dos, pero estoy seguro de que las consecuencias son mucho peores. No solo la autoflagelación, sino la comprensión de que esto no es así. Pero en el momento en que lo dices, el deseo de ser un zar. Solo el deseo de ser un zar, ¿dónde? ¿Sobre quién y por qué? Y a la luz de lo que sabes sobre este mundo, que en realidad es temporal y todo en él pasa rápidamente, ¿tiene sentido entonces este reinado? Entiendo mentalmente que no. Y es evidente que todo esto es temporal e innecesario, al contrario, interfiere, y como resultado donde se llega a una subpersonalidad. Pero, ¿por qué lo olvido en esos segundos de activación y me dejo atrapar por ello? Esa ya es una pregunta. Esta es la pregunta. Y una vez escuché un ejemplo interesante sobre estar en un estado animal en momentos. Como dices, hay un zar, o, no importa, autoflagelación. Una vez escuché una reflexión interesante sobre esto. Cuando la conciencia mente de una persona reflexiona sobre tales pensamientos desde el principio animal, no importa cuál, puedes imaginar que en este momento tomas una pala, sales y empiezas a cavar un hoyo para un ataúd. ¿Entiendes? Para ti mismo. Es decir, en esos momentos en que estás en el animal, es como cavar tu propia tumba, ¿entiendes? Y cuando estás positivo, digamos, en una onda espiritual, creas vida dentro de ti. Es decir, esta transformación interna, que en el futuro conducirá a la liberación espiritual. Quizás este momento te empuja a tomar acciones, digamos, más decisivas,
para erradicar este momento. Sí, es un ejemplo interesante. Realmente ayuda a comprender que todo es finito, y que no tiene sentido esta exaltación. Conociendo la situación, describiéndola bien, una persona cae en ella, la repite y no puede. Ya sabes, como en algún surco, es decir, se deja caer en un surco, gira el volante en diferentes direcciones, pero sigue conduciendo en ese surco. Entonces, ¿cuál crees que podría ser la respuesta a esta pregunta? ¿Por qué se manifiesta, se repite? Resulta que estoy En resumen, Sí, considero estos pensamientos como míos cuando la conciencia mente me los lanza. Y considero que este programa que me lanzan es la vida, una acción dentro del marco de este programa. Y resulta que asocio, o mejor dicho, no separo en mí mismo, dónde está lo animal y dónde está lo real. empezaste a hablar correctamente, hermosamente. Eso es genial, es real. Dilo claro, Porque creo que él soy yo. totalmente cierto. Es decir, seguimos dentro del surco. Por cierto, también lo noté. Es interesante. En resumen, cuando planifico con antelación, incluso en esta situación cerrada, parece ofrecer diferentes opciones. Decir esto, decir aquello. Pero todo esto dentro del marco de un solo programa. Instrucciones a una persona para dar, imponer mi opinión, algo más, es decir, parece que hay una opción, para hacer esto, para hacer aquello, y de hecho esto, y el tercero, el décimo, está dentro del mismo programa. Es decir, resulta que se desliza entre comillas una solución a la situación, y así, y uno se precipita de un lado a otro. La conciencia mente, en este momento, no está enfocada en una sola cosa. Está en todas direcciones. Exactamente, di por favor. Y se agita de esto, eso, aquello, y lo que más te gusta de eso, lo consideras como tuyo. Pero, de hecho, todas estas opciones son arrojadas por el principio animal. La arroja como una avalancha. Y esto, y aquello, y uno se aferra a lo que se aferra, y resulta que uno corre en todas direcciones. Por cierto, este tipo de dispersión de la conciencia mente solo se manifiesta cuando se necesita decidir algo urgentemente. O mejor dicho, decirle a la persona algo urgentemente. Y con esta urgencia, se lanzan un montón de soluciones a la vez. Y lo primero que se te ocurre, es lo que respondes a la persona. Pero en realidad, hay muchas opciones en tu cabeza a la vez. Pero está claro que todas ellas son del principio animal. Hubo situaciones en las que lanzaba, simplemente no recuerdo situaciones específicas, no las nombraré, pero solo recuerdo la sensación de que era mejor no elegir nada. Hubo momentos en los que no eliges nada de lo que lanza. Te haces a un lado y comprendes. Eso es, entiendes todo. Que todo esto no es lo mismo. Es decir, cuando estás en un estado de conciencia mente expandida, tienes la oportunidad, digamos, de elegir, y de hecho a veces simplemente, sin elegir nada, Simplemente no hacer nada. simplemente no aceptar la posición del principio animal. La personalidad, en estos momentos, digamos,